Hola, esta es la primera clase del curso de posgrado de Análisis de Redes Sociales, impartido desde la Universidad Nacional del Sur en modalidad a distancia, eh, cuyo profesor soy yo, Juan Manuel La Rosa. La idea es que en el curso este vamos a ver toda una serie de introducción temática al área de análisis de redes sociales, y la idea es que eh, compartamos, discutamos, aprendamos un poco lo que ha sido el enfoque del análisis de redes sociales, que ha sido tan relevante en el análisis de las ciencias sociales en un mundo que se ha interconectado fuertemente en las últimas décadas. Dentro de lo que es la parte formal del curso, ustedes ya saben que tienen que acceder a la plataforma Continuar para inscribirse. Acá tienen dos alternativas. Si ustedes desean tener un certificado de curso de posgrado oficial, tienen que hacer un paso adicional, que es enviar una copia de su título de grado, autentificado por la autoridad universitaria, por correo regular hacia la Universidad Nacional del Sur, al Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur. Esto es a fin de que la universidad tenga constancia de su título de grado y poder de ese modo otorgar un certificado oficial de posgrado. También pueden obtener, si no desean esa alternativa, un título de, de haber asistido al curso y aprobado, que se le otorga continuar. Ahí no tienen que mandar un certificado, una copia certificada de su título, simplemente avisarme a mí, al profesor, y la plataforma les va a otorgar un certificado de haber cursado y aprobado la materia. Luego, obviamente, el tema del pago de la matrícula. El curso va a estar desarrollado a través de clases online y de trabajos prácticos y tareas para entregar. Las fechas de entrega de los mismos es básicamente antes que termine el cursado. No se atrasen tanto en la entrega, vayan llevando la semana a semana, pero cada clase va a tener asociada algún tipo de trabajo o tarea para realizar, y la idea es que lo tengan listo antes de iniciar el trabajo final. Precisamente el curso se aprueba con un trabajo final. En la última clase que es del 1 de noviembre, vamos a discutir a ver qué alternativas uno puede manejar para presentar un trabajo final. Pero básicamente es un trabajo aplicado en la cual lo que se ha aprendido en el curso uno lo pueda presentar, el desarrollo de algún caso, la utilización de la metodología que se ha aprendido y de las herramientas. Y bueno, el periodo de inscripción se ha extendido hasta el 11 de octubre. Básicamente, este es el programa de cursos de las diferentes clases, perdón, el programa del curso y el cronograma. Tenemos clases los viernes y miércoles de todas las semanas hasta el miércoles 1 de noviembre. Empezamos hoy con el tema de introducción y luego vamos a ir siguiendo diferentes temas, tópicos que son básicos de cualquier curso de análisis de redes sociales. Vamos a manejar 4 plataformas de software, todas gratuitas, todas de descarga gratuita. Vamos a empezar hoy con NodeXL, que es una NodeXL Basic, que es la versión gratuita de un software que lamentablemente se ha vuelto pago ahora, que es muy versátil. Y luego ya en la segunda clase vamos a empezar a ver Payek y Gephi. A partir de la segunda y tercera clase vamos a empezar a ver Payek y Gephi. Finalmente, cuando veamos equivalencia y cohesión, en la sexta clase vamos a ver Pause que es un visualizador muy potente que permite hacer análisis de redes sobre todo que tiene que ver con coautoría. Pero en principio se puede trabajar cualquier tipo de red que tenga básicamente un archivo de tipo de Gephi o de Payek. Finalmente, las últimas 2 clases van a ser la clase 8 de tópicos actuales, de análisis de redes sociales, muy probablemente enfocada en todo lo que sea Internet y las redes sociales online. Y la clase 9, que va a ser básicamente una clase de consulta, de coordinación de trabajo final y también de consulta de cualquier duda que haya quedado no expuesta anteriormente. En cualquier caso, lo que les tiene que quedar claro como alumnos es que cualquier duda que ustedes tengan a lo largo de lo que es el dictado de la materia, ustedes me pueden consultar vía email o vía la plataforma Moodle. La plataforma Moodle es la plataforma en la cual vamos a interactuar, en la cual se va a dejar todo el material ahí, inclusive esta clase, y ustedes también tienen un servicio de mensajería ahí con el cual me pueden contactar directamente.
Bien, básicamente redes sociales es un área de una metodología que viene de la sociología y de la antropología y viene como respuesta a una forma de entender la realidad a partir de la cual, digamos, los sujetos, los individuos, el estudio de la conducta individual venía definida por ciertas categorías que venían predeterminadas muchas veces para el individuo y que moldeaban su conducta. Siempre el estudio acá es ver cómo ciertas características moldean la conducta individual. Entonces las categorías estas a priori que uno podía establecer a cualquier individuo podían estar relacionadas con la edad, con el sexo, con la clase socioeconómica y otros muchos atributos que podían, digamos, uno podía llegar a identificar previamente. Esto viene de los inicios de la sociología, en la cual hay toda una vertiente inicial que plantea que, bueno, que la sociedad tiene una serie de estructuras tales que ejercen una presión hacia abajo, hacia los individuos, y moldean la conducta de los individuos. Ahí vienen los aportes iniciales de Durkheim, Weber, y toda esa visión de que las masas, la gente en las sociedades actúa a través de masas, que son como grandes rebaños, en los cuales la conducta individual queda sumergida en toda esa masa, queda sumergida en todo ese contexto. La idea es que a partir de lo que fue el fin de la Segunda Guerra Mundial y la vuelta de la tranquilidad, digamos, al contexto académico, se empiezan a visualizar otras condiciones que pueden llegar a moldear la conducta individual. En esa época, este concepto de masa se había reducido al concepto de grupo. El concepto de grupo era el que moldeaba más a los individuos. Uno, digamos, el concepto de masa es un concepto muy amplio, muy macro. En cambio, había un concepto de más cercanía que puede ser el grupo, en la cual precisamente los grupos, pertenecer a un grupo, eh, moldea, limita, genera, digamos, toda una especie de molde en el cual uno está inserto y sobre el cual uno tiene, a la conducta individual, tiene los limitantes de la interacción con los otros miembros del grupo. Estos grupos se los pensaba como grupos cerrados y no relacionados entre sí, es decir, uno pertenecía a un partido político y uno tenía la influencia de los miembros del partido político en el modo de pensar, en el modo de expresarse y en el modo de ver la realidad. Uno pertenecía de repente a la clase baja y uno tenía, o era la clase trabajadora, y uno tenía dentro de ese contexto también una serie de limitantes, y la clase trabajadora no interactuaba con la clase alta ni con otro tipo de clases, ni con la clase media. En definitiva, el mundo estaba hasta ese momento como categorizado en compartimientos estancos, que no estaban relacionados. A partir de finales de la década del 40, antropólogos británicos, entre ellos John Burns, que está citado ahí en la diapositiva, inician, bueno, John Burns realiza un trabajo de campo en una villa de pescadores noruega, se llama Bergen, y él asiste ahí intentando entender, bueno, cuáles eran los grupos que definían la conducta social de esa comunidad. Él encuentra tres grandes grupos definidos. En principio están todos los integrantes de la comunidad que pertenecen al sector de la pesca, que es la principal actividad económica. Y después se identifica un segundo grupo que son los referidos a la agricultura, que es otra área productiva de la comunidad. Y finalmente un tercer grupo que es el de la iglesia, el de la parroquia. Y él encuentra que en la parroquia, interesantemente, todos los miembros de la comunidad convergen y todos los lazos sociales de la comunidad se cruzan ahí. Y termina siendo ese un lugar focal, un punto focal en el cual las decisiones de toda la comunidad se terminan definiendo ahí, ¿no? Decisiones que van desde lo social incluso hasta lo económico. Entonces, él plantea que precisamente ahí, en el sector este de la iglesia, se cruza una red de lazos sociales. Es como hay toda una red invisible de lazos sociales que se termina convergiendo ahí, a la iglesia. Y él, de hecho, denomina a la iglesia esta como una clase de red. Y clase de red se refiere a como una especie de clase social aparte en la cual lo que se transa dentro de esa clase social es información, son relaciones sociales. Barnes es entonces identificado como el primero en acuñar el término red social, que la definición específica es red de lazos sociales, y a partir de ahí se inicia, digamos, toda una vertiente de
las ciencias sociales, que empieza a enfocarse en la interacción. Es decir, ahora estamos, lo que plantea la Escuela de Manchester es, vamos a estudiar grupos, pero los grupos tienen relaciones entre ellos. No son grupos cerrados, no son estancos, no son compartimentos estancos, sino que tienen relaciones entre ellos. Y ahí, como vemos en el gráfico este dinámico de cómo fue evolucionando el análisis de redes sociales, Barnes, con su aporte del año 54, inicia lo que da los aportes de la Escuela de Manchester, que se enfocan junto con otros autores como Elizabeth Bott y Clyde Mitchell, se enfocan en redes institucionales, es decir, existen instituciones, pero estas instituciones tienen lazos cruzados. También de la Escuela de Manchester surge Neidel con la teoría de la estructura social, que son estudios de tecnología en la cual precisamente se estudia el individuo, el rol que cumplen los atributos, pero también el rol que cumplen los lazos que estos individuos generan. Paralelamente, en la década del 60 empiezan a aparecer aportes de la matemática aplicada que se refieren a la teoría de grafos. Uno de los autores principales es Harari, y hay otros tantos más, como Ardos y Rengi, que son matemáticos húngaros, los cuales empiezan a aportar, empiezan a crear la estructura de matemática que para entender los grafos. Y los grafos son básicamente redes, es lo que nosotros después vamos a llamar como redes. Entonces todo el complejo matemático se empieza a fortalecer desde ese punto de vista y se empiezan a hacer aplicaciones a la antropología y la sociología. Sin embargo, no es ese el primer aporte que hay en términos de teoría de grafos o de algo similar a la teoría de grafos aplicado al estudio de la conducta individual. El primer aporte con el que se inicia este diagrama dinámico es el de lo que se va a llamar ahí sociometría de Moreno del año 34, que es un aporte que viene 20 años antes que el de Barnes. Y la idea es que Moreno es el primero, es un psicólogo social que vive en Nueva York, inmigrante rumano, que es el primero en aplicar lo que hoy modernamente conocemos como un grafo, él lo llamó sociograma, para estudiar las relaciones entre alumnos de una escuela primaria y ver cómo esas interacciones iban evolucionando a medida que los alumnos avanzaban en la primaria, en los diferentes cursos, en los diferentes grados de la primaria. Ese aporte, todos esos aportes convergen hacia lo que es 1976, lo que se dan a llamar la sociología americana, que se inicia en el año 76 con la publicación del artículo La fortaleza de los lazos débiles de Mark Granovetter. Mark Granovetter es un sociólogo de la escuela de Chicago, no, perdón, de la escuela de Harvard, en la cual él realiza un trabajo de campo. El propósito de Granovetter es medir exactamente cómo están conformadas las redes sociales de los individuos, es decir, a cuánta gente conocemos. Y en ese estudio, en abocarse en ese estudio, le encuentra que, por ejemplo, cierto tipo de enlaces, él los define como enlaces fuertes o enlaces débiles, cierto tipo de enlaces que tienen la categoría de débiles, juegan un rol fundamental de repente en ampliar el campo de conocimiento o el campo de información de los individuos. El artículo de Granovetter es uno de los más citados de la historia de la sociología, y a partir de eso la sociología americana empieza a utilizar convergentemente todo este material generado previamente para desarrollar lo que es más modernamente el análisis de redes sociales. Más adelante se genera la International Network for Social Network Analysis, que es el instituto que congrega a todos quienes investigan análisis de redes sociales en el mundo. Y hay un paso fundamental que se da luego, en la década de los 90 a los 2000, que es el hecho de la globalización de las redes sociales vía Internet. Internet juega un rol fundamental en ampliar la escala de estudio de las redes sociales. Todos los estudios previos tenían redes muy pequeñas, porque eran redes que se tenían que obtener vía un trabajo de campo, a través de encuestas, entonces los tamaños del N eran muy pequeños. Con las redes sociales online, ese N se hace de miles y de millones de nodos. Entonces cambia la escala y ahí entra, digamos, todo lo que es redes, empieza a ser un análisis interdisciplinar. Siguen habiendo aportes, obviamente, de la antropología y sociología, empiezan a aparecer aportes de las ciencias políticas, ciencias de la salud, economía. En economía tienen dos aportes citados, que son Vale, Goyal y Acemoglu, fíjense que son aportes relativamente modernos, pero sobre todo los aportes que apuntalan, digamos, lo que es el análisis de las redes sociales modernas, vienen del lado de la física. Los físicos aportan sobre todo muchos algoritmos para trabajar con redes sociales a escala muy grande.
Bueno, ahí tienen Molina, también el artículo de Molina, citando el uso del término red social en la Web Science, que es un indizador de artículos académicos, y como ven, a partir de la década de los 80, por ahí, perdón, mediados de los 80, finales de los 90, finales de los 80, se dispara, ven la cantidad de citas de la palabra social network, se dispara como si fuera un cohete a la luna, ¿no? Tiene un incremento exponencial en el número de citas. Otros ítems también que se observan acá es la cantidad de ítems publicados que utilizan ese término y las citas también de cada año, y todas tienen también una forma exponencial a partir de principios de los 90. Y bueno, un poco lo que le contaba, las redes sociales online como Facebook, que ya tiene más de 2.3 mil millones de usuarios conectados, cambian la escala de análisis de redes sociales y se requieren nuevas herramientas para entender esto. Después vamos a charlar un poco, sobre todo en la clase anteúltima, cuando veamos otros tópicos, que vamos a hablar bien toda la influencia de lo que es Internet, hasta dónde llegó este cambio de escala, y es un cambio de escala que todavía hoy hay un agujero negro, hay un montón de conocimiento por adquirir. No se sabe muy bien cuáles son las estructuras de error que hay detrás de estas redes sociales online. Bueno, libros relevantes, esto es algo más personal, pero un libro que a mí siempre me gustó como introducción es el de Alain Deschênes y Michel Forcé. Ellos son sociólogos franceses. Francia ha invertido mucho a través de su Instituto de Estadística Nacional en entender las redes sociales dentro de Francia y ha hecho trabajos de campo enormes y muy costosos. Parte de ese resumen se encuentra ahí en este libro, Introducing Social Networks, y donde se presenta una visión de análisis de redes sociales más amplia, no solamente basada en grafos, sino sobre todo en trabajos aplicados y en entender qué rol juega la vecindad, los amigos que uno conoce en el barrio, en diferentes facetas de la vida social. El libro que es la Biblia de análisis de redes sociales es el de Wasserman y Faust del año 94. Es un libro gordo, muy interesante, pero también muy formal. Y es muy abarcativo de casi todos los tópicos importantes del análisis de redes sociales. Un libro más amigable es de Hahnemann y Mark Riddle, que está online, que se llama Introduction to Social Network Methods. Y ese tiene una versión, ahí tienen la primera enlace, que es una versión en inglés, pero tiene la versión en castellano, que pertenece a la revista Redes, donde si ustedes tienen problemas o quieren en algún momento leerlo en castellano, lo pueden obtener ahí. Más modernamente tenemos Carrington, Scott y Wasserman con Models and Methods in Social Network Analysis de Cambridge University Press, también un libro muy accesible, muy interesante. Y Molina, que es también un libro introductorio en castellano, que está publicado en el año 2001. Bueno, en términos de revistas, estas son las revistas principales del área. Publicar en estas revistas es complicado porque uno tiene que, digamos, haber pasado tiene que estar en lo último, en lo más avanzado de lo que es el área de análisis de redes sociales, tanto en términos teóricos como en términos aplicados. Pero en general, estos son los principales journales dedicados, casi les diría exclusivamente, no casi exclusivamente, porque Administrative Science Quarterly es un journal de administración, pero que es muy potable para todo lo que sea análisis de redes sociales aplicados a la empresa. Pero en general en todas las otras revistas es focal, son punto focal, digamos, el análisis de redes sociales. Connections, que es fundada por Barry Bellman, un canadiense. Social Network, que es por Lynn Freeman. Social Network es el journal de redes sociales, precisamente. Journal of Social Structure, que es fundado por Crackhart, también es una revista muy interesante, muy educativa. Administrative Science Quarterly, que ya se los mencioné, es muy potable. Social Forces, que tiene de todo, pero entre ellos publica, que es de Oxford, pero entre ellos publica también mucho análisis de redes sociales aplicados sobre todo a temas de pobreza, temas de dificultades sociales. Y Redes, que es la revista hispana del análisis de redes sociales, que es muy buena, lamentablemente no está tan bien indexada, no está en Scopus ni en Citation Index, pero y también es muy potable, publica variedad de artículos. Fuera de estos journales, cualquier otro journal de muchas otras áreas, sobre todo de física o sobre todo de ciencias sociales, incluso de economía, son en los últimos 10, 15 años, son muy flexibles a aceptar aportes desde el análisis de redes sociales porque no hay, básicamente, porque no hay muchos aportes.
Bueno, ustedes tienen el blog, que muchos me conocen a través del blog, ahí tienen mucho del material que está en el curso, van a tener una cita al blog, van a tener material PDF que yo les voy a descargar, pero también tienen citas directas al blog porque directamente está resumido ahí. La pueden visitar. Bueno, volviendo entonces un poquito, retomando un poco lo que es la historia del análisis de redes sociales, lo que teníamos era esto de que uno podía entender, digamos, el universo social definido a través de categorías. Un avance hacia eso podía ser ya definir dentro de una categoría un marco más delimitado, geográfica y socialmente, que puede ser un grupo. Y el tema de los grupos son estas unidades de personas que se reúnen por algún motivo y que usualmente están bastante bien delimitados. Uno sabe más o menos, el típico ejemplo de grupo puede ser una pandilla o puede ser, digamos, una congregación. Y uno sabe muy bien quiénes son miembros y quiénes no son miembros del grupo. Estaba pensado, digamos, como una unidad aislada, una unidad, digamos, que se retroalimentaba entre ellos, entre los miembros. Y es obviamente cierto que los grupos ejercen una presión que moldea la conducta individual. La presión de grupos es un hecho estudiado por la psicología y la sociología desde hace 50, 70 años. Un típico ejemplo de eso es el experimento de Ash, que ustedes pueden tener varias referencias dentro del blog o pueden buscarlo en YouTube. El experimento de Ash es este experimento en el cual diversos individuos que son actores dejan ingresar a un sujeto de experimentación a un experimento. En este experimento los actores se confabulan para dar la respuesta equivocada a una pregunta y el sujeto de experimentación usualmente en primer lugar se revela y lo que hace es dar la respuesta correcta a una pregunta que teóricamente es muy simple, pero a medida que las iteraciones, que las sesiones de experimentación van sucediendo y todo el otro grupo coordina una respuesta equivocada, este sujeto de experimentación tiende a conformar al grupo, tiende a cambiar su opinión acertada por una opinión equivocada con tal de estar en el grupo dentro de la conformidad, dentro de no generar ningún avatar, ningún problema dentro del grupo. Entonces, los grupos generan, moldean la conducta humana, pero también el hecho de que los grupos no son unidades aisladas, sino que hay, digamos, hay diversas otras formas de interacción que también moldean la conducta. Entonces, todos los modelos en los cuales, digamos, los atributos juegan un rol en determinar la conducta individual se los llaman genéricamente como modelos atributistas. Y la idea es que estos atributos, el hecho de ser hombre, mujer, pobre, rico, de izquierda o de derecha, causan o condicionan, siempre esta es la palabra fundamental dentro del análisis de redes sociales, ejercen una presión condicionante en la conducta del individuo. A eso avanzamos hacia el modelo interaccionista. El modelo interaccionista es el modelo ahí tal como está definido por Bellman en el año 88. Son modelos de relaciones sociales entre las partes elementales de los sistemas sociales que condicionan el comportamiento individual. Eso es fundamental en todo el enfoque sociológico y antropológico de análisis de redes sociales. Las relaciones condicionan la conducta del individuo. Para el primer trabajo práctico ustedes van a tener otras lecturas, que son los artículos de Molina, de Federico y Bellman, están todos en castellano, y ahí se le van a hacer ciertas preguntas, pero básicamente los que van a hacer de los tres papers es plantear cómo es el modelo atributista y en qué mejora la explicación de la realidad social el modelo interaccionista. Bueno, entonces, ¿qué son redes? Redes vamos a definirla como, tiene una definición muy amplia, muy genérica, que es conjunto de nodos conectados por enlaces, lo que vamos a llamar red también es una misma definición dentro de lo que es un grafo. Y dependiendo del área en la cual estemos estudiando, vamos a ver que estos puntos y líneas reciben, se bautizan de diferente manera. En matemáticas son vértices, aristas y arcos, las líneas, los puntos son vértices. Los puntos son nodos en computación y enlaces, las líneas. En física son sitios y enlaces, respectivamente. Y para la sociología son actores, lazos o relaciones. Un dato fundamental acá es que, y que lo van a requerir para el trabajo aplicado final, es que ustedes necesitan lo que se llama un dato relacional. El dato fundamental por el cual uno arma una red es el dato relacional. Es
Un grafo está definido por sus vértices y las relaciones que hay entre los vértices. Yo tengo que listar primero qué vértices componen el grafo y después qué relaciones pertenecen, qué relaciones se establecen entre ellos. Un tipo de red que no hay que nunca dejarlo de lado es la red vacía. La red vacía implica que las relaciones entre los nodos son nulas, no hay relaciones. ¿Okay? Pero es un tipo de red, es un tipo de arquitectura de red, un tipo de forma de red. Bueno, dentro de lo que es entonces los conceptos principales o fundamentales del análisis de redes sociales está el actor. El actor para el trabajo aplicado lo tenemos que pasar, en realidad va a ser la puerta de entrada al estudio que vamos a realizar, porque lo que vamos a estudiar son las relaciones entre actores, entonces primero tenemos que definir los actores. Alguna circunstancia particular nos va a ayudar relacionada con el interés propio, nos va a ayudar a seleccionar el actor. Y una vez que lo estudiemos, el segundo paso va a ver qué, o sea, una vez que seleccionemos los actores, el segundo paso va a ser establecer qué relaciones hay entre ellos. Estas redes se llaman redes de un modo, después cuando veamos redes de afiliación vamos a ver por qué se las llama redes de un modo. Segundo paso, obviamente, como se mencionó, es definir los lazos relacionales, es decir, cómo están relacionados estos nodos, y eso depende, es enormemente variado y depende cómo uno las quiera definir y en qué evento uno está interesado. Uno puede tener un mismo conjunto de agentes y puede definir una red en términos de una relación y una red muy diferente en términos de otra relación. Yo puedo definir un grupo de amigos relacionados precisamente por lazos de amistad, y esos mismos individuos, esos mismos actores, yo podría armar otra red que sea quién le debe plata a quién y puede ser una red completamente diferente. Entonces es clave definir qué tipo de relación va a ser las que los una, ¿no? Porque en base a eso es como uno va después, los resultados van a ser interpretados. Entonces por ahí tenemos diferentes ejemplos: evaluación de una persona por otra, transferencia de recursos materiales, asociación o afiliación, interacción conductual, mandar mensajes, hablarse, movimiento entre lugares o estatus, o pueden ser migración o movilidad física o social, conexión física, puede ser ciudades y rutas o puentes, relaciones formales, puede ser un organigrama, puede ser un tipo de red específica que se maneja a través de la autoridad, y relaciones biológicas que pueden ser de parentesco o descendencia, en la cual entramos en redes genealógicas o de ese tipo. Después, una vez que tenemos armada la red, podemos enfocarnos en dos tipos de primeras micro redes o pequeñas secciones de la red. La red básica es, la red mínima y básica es la diada. La diada es la relación de uno contra otro, es decir, un enlace une a dos agentes, eso establece una diada, y es la forma más básica de entender, digamos, el análisis de una red. ¿Para qué nos interesa entender la diada? Bueno, en principio, una diada, dependiendo del caso de estudio que nosotros elijamos, puede ser muy importante de repente establecer una diada. Si hay dos actores muy importantes, es interesante saber qué relación mantienen y si esa relación tiene lo que se llama reciprocidad o equivalencia estructural. La reciprocidad es el tema, la cuestión de la simetría. Tiene que ver que yo establezco una relación con fulano pensando o creyendo o a ver, que viene en un sentido de esa relación, y esa relación puede ser, no necesariamente tiene que ser recíproca. Típicamente pasa que muchas veces uno le pregunta en encuestas a un individuo quién considera su mejor amigo, y cuando uno le va a preguntar al mejor amigo de este investigador, resulta que no coincide en declararse como mejor amigo del primero. Entonces ahí tenemos una cuestión de que no es recíproca la relación, y eso establece cierto desbalanceo. Después lo vamos a ver más en tríadas, pero establece una cuestión de que la falta de reciprocidad puede hacer inestable esta relación. Y equivalencia estructural se refiere al hecho de que dos agentes comparten los mismos pares, más o menos. A grandes rasgos sería una definición muy cortita. Equivalencia estructural es cuando yo comparto los mismos grupos de amigos o de contactos que otro par. Entonces hay una idea de que estas dos personas que comparten los mismos pares son pares entre sí. Un paso adicional al estudio puede ser la tríada o el triplete, que es agregar un actor más a la díada, y ahí, digamos, se enriquece mucho más las potenciales interacciones. Ahí la idea es que aparece un tercero, es A relacionado con B, B relacionado con C, y no necesariamente C puede estar relacionado con A. Si C está relacionado con A, lo que vamos a tener es lo que se llama transitividad. Entonces, la información que circula en esta tríada precisamente circula, o sea, pasa entre todos los nodos de uno a otro,
Eso lo que va a lograr con el tiempo es que, digamos, la información tiende a ser repetida, tiende a ser conocida por todos. Eso después vamos a ver qué influencia tiene a la hora de pensar en la riqueza que uno le puede sacar a la red social. Y lo que puede pasar también es que C no se contacte con A, entonces queda un triángulo en forma de B corta invertida, en el cual lo que va a aparecer ahí es que el nodo que está en el medio puede cumplir diferentes roles, y esos roles le dan un poder diferente dentro de la relación, y lo que hacen es desbalancear la relación. Una relación desbalanceada, es decir, donde alguno de los miembros tiene una posición jerárquica o una posición de intermediación, puede desbalancear esta relación y hacerla inestable a largo plazo. A partir de ahí uno puede implementar ¿no? de 3 pasar a n miembros y formar un subgrupo, que a su vez si uno amplía todavía el n puede armar un grupo, y la idea de los grupos es que dentro de una red tienen un nombre especial, se los vamos a llamar como cliques, en inglés cliques, se escribe con Q, cliques, es un término francés, que se traduce malamente al castellano como camarilla, y la camarilla, bueno, son esos grupos densos que hay dentro de una red en las cuales hay mucha interacción, y es interesante siempre estudiarlos, qué es lo que hace que estos grupos se formen dentro de una red. Y ya cuando ampliamos a la red, al N más grande que podamos obtener, tenemos la red social. La red social, bueno, una definición es un conjunto o conjuntos finitos y la relación o relaciones definidas para ellos. Y la idea es que la red social podemos tener grupos, podemos tener un montón de individuos aislados. Siempre recuerden que la relación, la ausencia de relación, no, de todos modos lo hace pertenecer a los individuos o a los actores a esa red. Y es importante saber por qué. Bueno, la idea es que una vez que uno tiene una red, eso empieza el punto interesante de analizarla. Y usualmente hay dos enfoques para analizarlo. Esto es el enfoque macro o el enfoque micro, que en sociología tiene dos nombres diferentes, que puede ser la teoría, lo que se llama Theory of Networks, que es cuando uno analiza una red desde afuera, desde la parte macro, la estructura de la red que tiene. Siempre es importante dedicarle un tiempo a analizar la parte estructural de la red. Y después tiene lo que se llama una segunda fase, que es una ampliación de la red, está un zoom sobre la red, que es lo que se llama Network Theory. Lamentablemente en inglés las palabras se combinan, ¿no? Para ser muy parecidas. Y Network Theory, o teoría redal, la idea es estudiar de una forma micro, la red, es decir, ver qué grupos están conformados, qué actores son relevantes. Bueno, ahí tenemos a grandes rasgos, ahora lo vamos a dividir en tres sumes, digamos, en tres ampliaciones. Partimos entonces el análisis de red de estudiar el actor individual y vamos a tener ciertas propiedades que después las vamos a ver a lo largo del curso, que tienen que ver cuando uno estudia un actor, qué grado tienen, qué nivel de intermediación tienen, qué nivel de cercanía tienen. Vamos a ver temas de centralidad y prestigio, es decir, cómo cierta preeminencia le brinda prestigio a ciertos actores, y los roles que pueden llegar a jugar dependiendo de los valores que tengan cada una de estas mediciones anteriores que tienen que ver con términos de centralidad. Dentro de todo esto vamos a ver toda una teoría, que es la teoría de hoyos estructurales. Esa la vamos a mencionar ahora al final de esta clase, que es un aporte de Barr del año 92. Si ampliamos, si el zoom lo achicamos un poquito más, llegamos al nivel local, y ahí tenemos lo que habíamos mencionado, los estudios a nivel de diada, tríadas o nivel de subgrupo. Ahí la idea es que vamos a tener métricas que nos van a identificar, que son distancia, geodesia, equivalencia estructural, que más o menos lo mencioné, transitividad, ciclicidad, que es esto de que la información completamente forma círculos, se repite, se va transfiriendo de nodo a nodo de tal modo que termina circulando repetidamente. Y vamos a tener todo el tema de lo que es componentes y camarillas, los clics, y ciertas posiciones dentro de la red que pueden otorgar ventajas a los individuos. Y a nivel global vamos a tener las métricas de red, y eso lo vamos a ver también en una clase en particular, que se refieren a conectividad de diámetro, densidad, prestigio y centralización de la red. Todos los temas los vamos a tocar a lo largo del curso. Bueno, entonces, ¿para qué sirve una red? Básicamente puede ser para describir una relación entre actores. Siempre es mucho mejor tener una red que no tenerla.
Hay muchas áreas de las ciencias humanas, ciencias sociales, que trabajan con lo que se llama la metáfora de red. Y la metáfora de red es hablar de la red, pero sin nunca formalizarla. ¿eh? Plantear que posiblemente ciertos individuos trabajan en combinación con con otros individuos, con otros actores, y muy probablemente que a través de ellos está conformada una especie de red o asociación o trabajo sincronizado, pero eso no está formalizado nunca. Eh, Trabajar con redes, siempre que se pueda, uno debería formalizar la red, y una vez que tiene la formalización de la red, uno tiene un objeto matemático al cual le puede hacer preguntas. Entonces, una primera manera, un primer aporte es precisamente describir la red. Describirla es dibujarla, es graficarla. Y luego, una vez que uno tiene la red, lo que puede hacer es precisamente comprobar teorías, evaluar y comprobar modelos y teorías. Una vez que tiene armado un esquema de la red, uno puede tomar partes de la red o tomarla en un completo y plantear ciertas hipótesis. Ya tiene una herramienta, ya tiene un testigo, alguien a quien ir y preguntarle, que es el modelo de red que uno armó. Entonces, para comprobación de modelos y teorías está muy bueno armar redes. ¿Qué ideas comunes hay dentro de lo que es análisis de redes sociales? Bueno, básicamente que las estructuras bueno, lo que vamos, digamos, la filosofía que hay detrás es que la estructura de relaciones tiene un poder explicativo más importante que los atributos personales de los miembros que componen el sistema. Ojo con el tema de atributos. El tema de atributos no es que desaparece. El tema es que las relaciones pasan a cumplir un rol que puede ser incluso más importante que el rol de los atributos. Pero los atributos no desaparecen. Uno sigue necesitando los atributos personales de los actores para entender siempre lo que es la complejidad de la red o las conductas que se generan en la red. Bueno, las normas emergen de la interacción y en función de la localización en la estructura de relaciones existentes. Los condicionamientos, las normas son los condicionamientos individuales que van a tener los actores, van a depender de qué posición tengan en la red y cómo interactúan con otros miembros de la red. A partir de eso, las estructuras sociales determinan el funcionamiento de las relaciones diádicas, es decir, que uno tiene una influencia del entorno en el cual se generó esta relación social, y eso no, no deja de existir. Lo que pasa es que no es determinismo, no es que la estructura social nos modela a nosotros como hormigas y nosotros como hormigas respondemos sin pensar a lo que nos determinó la estructura social. Bien, el mundo está formado por redes y no por grupos, ese es un segundo concepto, o sea, los grupos son, digamos, después lo vamos a ver, son formas específicas de redes, pero en realidad los grupos no están aislados, están conectados. Entonces, en realidad una forma mejor de entender lo que es la conducta individual es a través de redes y no de grupos. Y los métodos estructurales, siempre que escuchemos o leamos métodos estructurales, se refiere al enfoque de red aplicado al estudio, a los estudios sociales, suplantan a los métodos individualistas, complementan y suplantan, es decir, que los mejoran, o en algunos casos los suplantan directamente en los métodos individualistas. Los métodos individualistas serán estos los atributistas. Entonces, en uno de los trabajos de Bellman que tienen que leer, van a tener estos principios analíticos del análisis de redes sociales que tienen que ver básicamente con lo que se ha encontrado a través de enormes y extensivos análisis a lo largo del mundo. Básicamente lo que yo ya les comentaba, los lazos son por general simétricamente recíprocos, variando en contenido e intensidad. Esta cuestión de que yo me considero amigo de fulano y fulano por ahí no se considera tan amigo mío. Por ahí se considera amigo, pero no tanto. Bueno, estas relaciones muchas veces son comunes a todo nivel, no solamente a nivel de amistad, sino en un montón de categorías que uno puede definir en las relaciones. Los lazos, en segundo término, los lazos vinculan a los miembros de una red de una forma directa e indirecta. Entonces, la idea es que yo tengo muchas conexiones directas, pero mis conexiones directas tienen a su vez conexiones directas propias, que son indirectas para mí. Entonces, yo en realidad termino conociendo un montón de gente más que simplemente mis vínculos directos. Entonces, ahí tenemos que definir bien el contexto de red bien grande. Eso lo vamos a volver a analizar al final de la clase. La estructuración de los lazos sociales crea redes no aleatorias, por tanto conglomerados, clústeres o agrupamientos, límites y vínculos cruzados. Eso es súper importante también cuando definamos más adelante en todo lo que tiene que ver con equivalencia y cohesión, que se refiere al hecho de que nosotros no elegimos amigos al azar, no elegimos relaciones al azar, no tiramos la moneda al aire y decidimos si vamos a ser amigos de fulano o de mengano. Hay todo un criterio que
contra el cual siempre comparamos, y es la estructura esta que yo estoy estimando. Yo tengo una estructura X. Esta estructura comparada contra una red aleatoria, es decir, que una red aleatoria es una red que yo la formé con el enlace tirando la moneda al aire. ¿Es diferente estadísticamente o no? Si es diferente estadísticamente, entonces esa estructura no es aleatoria. Y si no hay aleatoriedad, hay alguna forma de intervención humana. Hay una forma de criterio humano detrás que formó esos grupos. No si fue formado al azar, yo no puedo decir nada. Fue formado al azar y ¿qué puedo decir sobre ese grupo? Se dio de casualidad. Unas cosas, los agrupamientos no se dan de casualidad, hay intencionalidad humana, racionalidad humana detrás de ello. Entonces, las redes tienen constantemente la presencia de grupos y conglomerados. En cuarto lugar, los vínculos que cruzan conectan a los conglomerados, así como también a los individuos. Estos conglomerados no están aislados, no son grupos. Los lazos asimétricos, en quinto lugar, los lazos asimétricos y las redes complejas distribuyen recursos escasos en forma diferencial. Depende de cómo la red se forme, lo que se esté transando dentro de la red, lo que esté traficando dentro de la red, que pueden ser información, chismes, colaboración académica, puede ser dinero, puede ser mercancías, se distribuye de manera asimétrica y la idea es que dependiendo de la posición que uno tenga en la red va a obtener más o menos recursos. Y las redes se estructuran las actividades colaborativas y competitivas para asegurar los recursos de casos. La idea es que dentro de este contexto entonces de red va a haber actividades de competencia y de colaboración por los recursos escasos, es decir, por lo que esté circulando ahí. Bien, entonces el análisis estructural lo que plantea es que las normas surgen de la posición estructural de los individuos o grupos, dado que esta posición es suficiente para determinar las oportunidades y restricciones que influencian la asignación de recursos y para explicar las regularidades conductuales observadas. La red va a explicar, la forma que tenga la red va a explicar las limitaciones y las conductas que tengan los individuos. Bien, entonces ahí tenemos un aporte de Barth en favor del análisis estructural, diciendo que es superior a las alternativas, y básicamente porque es esto que presenta, o sea, define las relaciones no quedan en el aire, no son una metáfora, quedan establecidas, y una vez que uno establece, uno las dibuja, uno crea un objeto matemático que es un grafo, y ese grafo uno puede matematizarlo y uno puede hacerle preguntas formales, más cercanas a lo científico. Bueno, esto en Estados Unidos se denomina neoestructuralismo o estructuralismo, lo van a ver de las dos maneras, y en Francia se lo llama interaccionismo estructural. Por eso ustedes van a leer el artículo de Ainhoa Di Federico, que Ainhoa Di Federico habla de interaccionismo estructural, que es la forma en que en Francia se lo llama el estructuralismo, que es el enfoque de red. Bien, entonces dentro de la posición del análisis estructural lo que va a tener es una cierta... va a establecer que las relaciones tienen una forma de afectar a los individuos sin que el contexto social deje de ser importante. Entonces vamos a tener, por ejemplo, estos postulados que dicen que la estructura afecta a la acción formalmente a través de un determinismo débil. O sea, no es el determinismo fuerte que venía de Durkheim, de que la sociedad plantea ciertas instituciones y esas instituciones moldean completamente al individuo como si fuera una hormiga, sino que acá tenemos la estructura social nos influye, pero eso nosotros podemos elegir, y en el caso específico, por ejemplo, de un ejemplo que puede ser de casamiento, de elegir una pareja para convivir, lo que dice que, por ejemplo, las estructuras altamente homogéneas inducen homogamia. La homogamia es cuando uno elige miembros, uno se casa con una pareja que tiene más cosas en común que cosas fuera de lo común con uno, ¿no? Esta tendencia a que los humanos nos tendremos a juntar con seres muy parecidos a nosotros mismos se llama homofilia, y cuando en el caso de que esto sea la elección de pareja se llama homogamia. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo vivo en una comunidad menonita, es muy probable que tienda yo a haber conocido a lo largo de mi vida muchos miembros de la comunidad menonita. Entonces, mis potenciales parejas, si yo soy heterosexual, voy a decir, voy a buscar una mujer que pertenezca a las que yo conozco, y las que yo conozco son de la comunidad menonita. La estructura dice afecta, el segundo punto, la estructura afecta la percepción de la conducta autointeresada. Siempre vamos a partir más bien modernamente sobre el tercer principio, que es el principio de racionalidad, que ahora después lo mencionamos, pero los individuos van a elegir siempre partiendo de sus propias preferencias. Entonces, cualquier individuo que quiera casarse se percibirá como un socio, como una pareja elegible de su propio estado social, como la elección más económica. Se refiere más económica en términos de que me va a costar menos entender o explicarle mi visión del mundo a una pareja que pertenezca a mi mismo grupo. Si yo tengo un doctorado en física
muy probablemente tenga mucho más que charlar con alguien que venga de la física o tal vez de la química o de la matemática que con alguien que venga de la filosofía o que venga de, no sé, de un área que sea más diferente del conocimiento abstracto o del conocimiento más formal. ¿Mm? Entonces, la economicidad ahí viene por el lado de el costo de llegar yo a entender a mi pareja. Y el principio de racionalidad lo que va a decir los individuos racionales toman decisiones en función de su propio interés, es decir, a lo largo de su escala de preferencias, y esto efectivamente induce a un casamiento monógamo. En el caso del casamiento, yo voy a decir, bueno, yo voy a buscar una pareja con la cual yo no tenga que estar explicándole desde cero toda la forma en que yo veo el mundo, entonces muy probablemente yo termine eligiendo a alguien que comparte esa visión del mundo que tengo yo, que probablemente viene de mi propia comunidad. Entonces la estructura es el efecto emergente de las interacciones. Cada casamiento homógamo, una vez que ya se realiza, vuelve a reforzar la estructura social preeminente, porque ahora mis hijos van a nacer también en un ambiente en el cual sus padres son de la misma comunidad y va a contactarlo con otros miembros de la comunidad. Siempre, pero en el camino también hay un periodo o sea, este principio de racionalidad puede cambiar tranquilamente si algún individuo establece que no le interesa contactarse con alguien que comparte su misma visión del mundo. Bien, esta es, digamos, todo este esquema anterior está planteado en este artículo de Barth, la cual lo que dice es eso, el ambiente genera, un ambiente específico social genera una estructura, esa estructura genera los individuos que interactúan con sus propios intereses, realizan ciertas acciones que a lo largo del tiempo pueden llegar a afectar la estructura tiene un determinismo débil, es decir, que afecta a la percepción de los otros, pero no necesariamente los condiciona completamente, y son las interacciones de los actores los que van a ir moldeando su conducta a lo largo del tiempo. Bien, ¿qué ganamos en estudiar las redes? Bueno, un poco el enfoque de red aplicado, bueno, un poco lo que les había anticipado anteriormente. Partimos de una serie de relaciones entre variables, acá que no sabemos bien de qué forma tienen, a establecerlas concretamente. Establecemos actores, relaciones, esas relaciones determinan un grafo, una red, y ahí tenemos la forma concreta de las interacciones que nosotros planteamos. Y en una red ya tenemos, en esta red específica, después lo vamos a analizar más concretamente, pero tenemos un grupo acá de interacción muy fuerte dentro de la red, esto es la red, el componente que vamos a llamar el componente principal de la red, o el componente gigante. Tenemos un grupo, un grupo bien grande de interacción, pero un grupo conectado aquí, que tiene conexión con el componente principal, pero que aparentemente tienen muchas relaciones entre ellos. Hay que ver por qué están armados así, quiénes son estos integrantes. Y asimismo tenemos, por ejemplo, aquí un agente aislado, que es el color rosado que tenemos aquí, tiene muchas interacciones con otros agentes y es una especie de estrella, ¿no? En términos de relaciones. Es un nodo que tiene muchos enlaces que salen de él con otros miembros. Y después tenemos un grupo también aquí, pero que está aislado del componente principal, del grupo principal. Entonces tenemos un grupo aquí también muy denso, muchas relaciones entre ellos, no sé quiénes son, pero evidentemente tienen una interacción muy fuerte y están desconectados del grupo principal, y tenemos aquí individuos aislados o pequeños grupitos aislados. Entonces pasamos de una nebulosa de ciertas relaciones que las tiramos al aire y no sabemos bien qué forma tienen, a una forma concreta de esa relación, sobre la cual esta forma le puedo hacer un montón de preguntas, puedo testear un montón de hipótesis. Bueno, un ejemplo de cómo ayuda la visualización de este tipo de relaciones es la que plantea Mark Lombardi, que era un periodista del Wall Street Journal, me parece, o del New York Times, de uno de estos periódicos, en las cuales él lo que hace en la década de los 80 y 90 es seguir todas las crisis financieras que ocurrieron en los Estados Unidos, en Wall Street, y él lo que hace es unir la presencia ante cada crisis de ciertos actores y ciertas empresas. Y él trabaja directamente en un esquema muy parecido a un sociograma de Moreno, ¿no? Un grafo. Fíjense que si uno amplía aquí, va a encontrar que están citados dentro de las crisis estas financieras a dos personajes conocidos que son Sheikh Salim Bin Laden y su hijo, Osama Bin Laden. Bueno, tenemos un detalle dentro del gran grafo de Lombardi. Y lo que hace Lombardi es presentarlo en algún momento, y gente de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos observa el grafo este y encuentran que precisamente la forma de red les ayuda a entender un montón de situaciones que ellos ya conocían. Ellos conocían los actores, conocían las crisis y conocían
las empresas que habían participado en esta crisis, pero la forma de red les ayuda a entender visualmente, de una manera muy directa, cómo estos actores están interconectados y les permiten entender bien qué grado de relación tienen entre ellos. Es digamos, una forma visual muy, muy concreta. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de los blogs políticos. Esto es típico en todo lo que es la literatura moderna de análisis de redes sociales aplicadas a eventos políticos, el hecho de lo que se llama polarización política. Estos son blogs políticos en Estados Unidos, en los cuales tenemos los azules, que no recuerdo si son los demócratas y los rojos los republicanos o viceversa, pero son, digamos, blogs políticos de cada uno de los dos partidos políticos, en los cuales lo que hay son mutuas referencias y citas a gente que piensa igual que ellos. Fíjense que todos los nodos azules están citando, están conectándose con nodos azules, todos los nodos rojos con nodos rojos, y hay muy poco intercambio entre ellos. Muy pocos rojos citan al azul y muy pocos azules citan al rojo. Fíjense que acá hay algún rojo perdido dentro del universo azul, hay algunos azules acá perdidos dentro del universo rojo, pero en principio son dos islas bastante separadas o separadas por un puente muy pequeño. Esto es básicamente el hecho de que gente que piensa de una manera solamente quiere escuchar a gente que piensa de la misma manera que uno. Eso es parte del efecto este que yo les contaba de homofilia. Queremos juntarnos con gente que piensa como uno, que comparte los mismos valores que uno, y ahí tenemos el efecto este es una alta polarización política. Esto está pasando en todo el mundo. Casi les diría que no agarra cualquier red social, esto es un blog político, pero puede tomar Twitter o tomar Facebook, y es más fácil obtener datos de Twitter, y va a encontrar que en cualquier país del mundo los partidos políticos, cuando se genera algún evento así de alcance nacional o regional, terminan formando grupos antagónicos, así como este de polarización. Después tenemos, por ejemplo, aquí todo lo que es el tema de organizaciones, estos hoyos estructurales o agujeros estructurales, que es la postura del aporte teórico que ha hecho Ronald Barthes. Esta es una organización, es una empresa. Ahí tenemos cada una de estas estrellas que ustedes ven formadas acá, son en realidad departamentos u oficinas específicas de una empresa. Ahí tenemos el jefe y los empleados. Y la idea es que las líneas grises que ustedes ven son la comunicación informal que hay entre estos departamentos. Cada uno de estos departamentos fíjense que todos los rojos no están relacionados con todos los rojos, no hay cruces completos entre todos contra todos, y eso posibilita que existan ausencias de comunicaciones entre muchos de estos nodos, y esas ausencias de comunicaciones dentro de lo que es la estructura matemática de un grafo, que el reverso, digamos, de la estructura matemática de un grafo es lo que se llama la matriz de adyacencia. La matriz de adyacencia, que es una forma de representar esta información a través de una matriz, va a generar un montón de retículas de cuadrados de ceros, la ausencia de relaciones. Por ejemplo, típico ejemplo, este nodo que está acá no tiene ninguna, aparentemente no charla con nadie de este grupo que está aquí, ¿no? Ninguno de los periféricos aquí charla con ninguno de estos. Eso posibilita que existan lo que llaman agujeros en la estructura, aparecen ceros en la estructura de unos, y Ronald Barthes lo asocia la presencia de agujeros estructurales con ciertas propiedades de los agentes que están parados justo en el borde del agujero estructural, esto lo volvemos a mencionar al final de la clase, que les dan ventajas estudiadas en términos de rendimiento. Bueno, podemos ver redes de Facebook, esta es la de Dani, que es una investigadora de redes. Ahí tenemos el Facebook de ella, en la cual nuevamente vemos una estructura parecida a la primera que habíamos estudiado. Tenemos un montón de grupos pintados de diferentes colores, esos son amigos, típicos amigos, que son amigos entre sí, pero no son amigos con el resto de los amigos de la. Probablemente este pertenezca a sus compañeros de trabajo, este otro al club al cual pertenece, esto es a la escuela primaria, esto es a la secundaria. Forman distintos agrupamientos, distintos grupos de amigos, tales que en la red, cuando uno lo analiza, aparecen diferenciados. Otra manera de entender del uso de redes es a través de lo que se llaman redes de afiliación o redes de eventos. Este es un caso específico que se llama redes de ingredientes, en los cuales una cierta cocina nacional, que está compuesta por diferentes recetas, ¿no? Ustedes van a Francia, van a encontrar una cocina nacional francesa, en Italia tienen una cocina nacional italiana, y en España lo mismo, y lo que se ha hecho aquí es tomar toda una serie de recetas principales de una cierta cocina, cargar los ingredientes de las cocinas, de los platos, perdón,
y después cruzarlos y ver cuáles son los ingredientes predominantes que se repiten en cada una de las recetas. Entonces ahí tenemos, no recuerdo exactamente este caso en particular de qué cocina era, pero en esta cocina en particular tenemos que se repite. Aquí el tamaño de la letra tiene que ver con la importancia del ingrediente. Tenemos que se repite butter, que es manteca, white sugar, que es azúcar, bueno, harina, extracto de vainilla, huevo, sal, cebolla, pimienta negra, aceite de oliva, ajo, agua, y, aceite vegetal. En fin, estos son digamos, los componentes que se repiten, los ingredientes que se repiten y que definen el sabor que va a tener la estructura que va a tener los alimentos que se hagan en base a esta filosofía de cocina, ¿no? Esto se va a llamar maridaje, y lo que refleja es eso, qué componentes aparecen repetidos en un montón de recetas. Otro ejemplo puede ser redes de producción. Hay un elemento dentro de lo que es la estadística, o sea, la contabilidad nacional de todos los países, que es la matriz insumo-producto, que lo que determina es cómo los distintos sectores económicos de una economía transan con sus mismos sectores, con otros sectores de la misma economía. Y aquí las transacciones son en términos de cantidad de dinero transado. Y tenemos que el caso de Austria en el año 2001, esta es la matriz de insumo producto, hay un montón de sectores que como ven están muy relacionados todos entre todos, hay algunos sectores que son predominantes, no se ven por ahí muy claramente, pero por ejemplo acá, finanzas y seguros interactúan con todos los sectores requieren elementos, o sea, de préstamos para actuar y también de seguros para asegurar su capital. Y bueno, tenemos sectores así predominantes a lo largo de diferentes sectores. Esto es una red de producción típica de un país moderno. Tenemos redes de lazos fuertes, este es un ejemplo coautorado con Laura del Valle, en la cual es un estudio de las familias del Cabildo. Y ahí tenemos a la izquierda los individuos, en los cuales tenemos en rojo las mujeres, en azul los hombres, y están todos relacionados estos por algún tipo de afiliación en términos de casamiento, socio comercial, testigo de bodas, testigo de bautismo o padrino de bautismo, testigo de sepelio y también algún que otro socio en términos comerciales. La idea es que estos son los individuos que después participan en la integración del Cabildo de Buenos Aires, pero los individuos a su vez pertenecen a familias. Esas familias comprende básicamente que varios individuos pertenecen a una misma familia. Cuando uno resume las familias, las ve a la derecha, esa es la red de familias. Fíjense que acá la red de individuos no se ve tan claramente, pero en la red de familias se ve claramente que hay familias que se asocian con otras familias de una manera muy fuerte. Ahí el tamaño del lazo tiene que ver con la cantidad de repetición de interacciones que tienen, es decir, de parientes cruzados que tienen entre familias. Bueno, este tipo de relaciones va a terminar resultando crucial para saber quién ingresa al Cabildo y quién no. Este es otro ejemplo mío, que es un caso de una acción colectiva vía Twitter, una manifestación en el 2012, el 8 de noviembre, en contra del gobierno argentino. Ahí lo que tenemos tenemos dos grupos, en realidad aparecen tres grupos, pero tenemos el verde y el naranja. El naranja son gente que participaba en las redes de Twitter desalentando ir a la marcha, y en verde los que alentaban ir a la marcha. Y tenemos un análisis simple de visualización, de polarización, pero de una polarización que es menos, que parece menos clara de la que vimos en los blogs políticos. Pero en todos casos es una polarización muy fuerte. El análisis después está repetido en el blog, lo pueden ver, busquen por la etiqueta numeral 8N, perdón, hashtag 8N. Bien, y antes de terminar la clase de hoy, vamos a ver rápidamente 4 aportes clásicos en el análisis de redes sociales que más o menos todos los que pasen por un curso de análisis de redes sociales lo tienen que escuchar alguna vez, que son los aportes que hicieron Moreno, Granovetter, Milgram y Barth. Vamos a ver rápidamente para que sepan qué dijo cada uno. Moreno, perdón, era el que yo les había contado, que era un inmigrante rumano, que él era psicólogo social, él escribió un libro que se llamó Who Shall Survive, está citado en el blog, también lo pueden buscar y encontrar. Lo que él plantea él lo que quería estudiar era cómo
las relaciones iban formando la conducta de un grupo específico de actores que eran los nenes de una primaria, ¿no? De una escuela primaria. Él los agarra en primer grado y los va siguiendo hasta el octavo o noveno grado. Y él lo que va viendo es cómo esas relaciones de gustarse o no gustarse, de quererse o no quererse, van evolucionando a medida que los chicos van alcanzando la madurez sexual. Entonces, él lo que plantea en el primer ejercicio es plantear a los chicos este esquema. Les dice a los chicos, ustedes están sentados ahora de acuerdo a las instrucciones que su maestro les ha dado, ahora tienen la oportunidad de elegir al compañero o compañera que deseen que se siente a su lado, escriba el nombre de quien más le guste, luego quien más le gustaría en segundo lugar, mire a su alrededor y piénselo. O sea, que vean, que mediten la respuesta y después recuerde que el próximo mes los compañeros que usted elija podrían estar sentados al lado suyo. Entonces acá los chicos tenían un minuto para analizar este postulado y decidir. Y tenían un incentivo a no decir mentiras, había un premio por eso. El premio era sentarse con el compañero que uno quisiera. Esto es básicamente el resultado que se publica en su libro, que son varios sociogramas de este tipo, y ahí lo que tenemos es círculos son mujeres, cuadrados hombres, las flechas representan elecciones y las líneas son elecciones recíprocas. Fíjense que hay flechas en la cual esta elección no es recíproca, este chico eligió a este chico, pero este chico no lo volvió a elegir de vuelta, sino que eligió a otro, que me parece que es este que está aquí, que es una elección recíproca. Y acá tenemos dos compañeros que se eligieron mutuamente, entonces es una elección recíproca. Lo que queda en claro acá es que, esto es primer grado, ¿eh? En primer grado lo que tenemos es que las chicas eligen a las chicas, los chicos eligen a los chicos, y hay muy pocos chicos que eligen a chicas, y viceversa. Entonces, esto después se lo va siguiendo a lo largo de los años, y lo que va encontrando, lógicamente, es que a medida que los chicos avanzan en su madurez sexual, empiezan a elegir cada vez chicos a más chicas y chicas a más chicas. Entonces, ahí tienen el libro, está representado ahí en una entrada al blog, lo pueden ir a ver si les interesa. Y una representación más moderna de estos sociogramas que están aquí los hace Martín Grandjean, que es un excelente analista de redes suizo, donde lo que hace es estos viejos sociogramas los representa en GEFI más modernamente. Pero fíjense que esto ya es octavo grado, y ya en octavo grado hay muchas más interacciones entre chicos y chicas. Está mucho más enredado todo. Bien, ese fue el aporte de Moreno, establecer por primera vez el análisis de redes sociales, en forma gráfica, en forma de un sociograma. Después lo que tenemos es el aporte que yo ya les mencioné de Granovetter, ese es el señor que está allá en la fotito. Granovetter lo que plantea como moraleja de su trabajo es, bueno, dice, son los conocidos distantes quienes realmente deben agradecer la información crucial que conduce a un nuevo trabajo en lugar de sus amigos cercanos. ¿Por qué dice eso Granovetter? Bueno, él básicamente estudia lo que él da a llamar la fortaleza del lazo. La fortaleza del lazo es decir, yo tengo amigos, pero amigos que son más amigos que son amigos y otros que son conocidos. Entonces yo voy a tener enlaces que son fuertes, que se corresponden con amigos o con parientes, que son fuentes confiables de apoyo social y emocional, usualmente asociados a interacciones muy repetidas y recíprocas también. Y podemos tener lazos débiles, que corresponden a conocidos. Los conocidos son esos que yo me encuentro cada tanto, los saludo, charlo 5 minutos y sigo mi camino. Dice, y el papel más notable de los lazos débiles en las redes sociales es su importancia estructural como factor generadores de conectividad. ¿Qué pasa con los lazos débiles? Los lazos débiles son gente que me asocia a mí con grupos sociales, con grupos de personas que están más alejados de mí, precisamente porque yo no interactúo con ellos. Y sin embargo, ellos me conectan a mí con grupos sociales alejados. Esos grupos sociales alejados me traen información que yo no la tengo, no la conozco, porque precisamente no interactúo con ellos. Entonces los lazos débiles están menos sujetos a lo que se llama presiones de transitividad que conducen al cierre que operan en los lazos más fuertes. ¿Qué pasa con los lazos fuertes? Y pasa esto que yo les contaba, que A es amigo de B, B es amigo de C, entonces C es amigo de A. Entonces la información circula ahí redundantemente, la misma información hace ciclos ahí. En cambio, con una relación débil, yo no tengo lo que se llama esto, clausura transitiva. Yo lo que tengo es que A se relaciona con B, B con C y C no se vuelve a relacionar con A. Sin embargo, C a mí me habilita a indirectamente acceder a información más alejada, porque C tiene a su vez contactos con su propia red que no está conectada con la mía.
Entonces la idea es que los lazos débiles facilitan la difusión interpersonal de fenómenos nuevos, ya sea información útil o también enfermedades, o sea, cosas malas también. Ahí tenemos un ejemplo, tenemos G, que tiene strong relationship con J y F, entonces ahí tenemos un, un conjunto de enlaces fuertes, sin embargo las conexiones débiles que G mantiene con K y H le hacen acceder a toda la información que aparece a la derecha de este grafo. Le amplían el conocimiento de una manera esporádica, pero por lo menos con mucha mayor diversidad que su propio círculo social. Bueno, esta pregunta de a cuántos conocemos y qué tipo de intensidad tienen las relaciones que establecemos, la vuelve a plantear un antropólogo británico que es Dunbar. Dunbar hace un estudio de campo, se hizo varios estudios de campo, en los cuales es lo que plantea lo que se llama la regla 5, 15, 50, 150, 500, que lo que quiere decir básicamente es que las personas tendemos a relacionarnos de una manera que es repetida a lo largo de los siglos, y en los cuales básicamente uno lo que tiene son conexiones que si uno las define por la intensidad, vamos a tener un círculo interno, lo que él denomina un círculo interno de 5 personas, usualmente familias y amigos muy cercanos, un grupo de simpatía de 12 a 15, de 12 a 15 actores que son también amigos, que son importantes, un grupo semi-irregular que usualmente son los amigos de amigos, o gente del trabajo, que son, llega a un número promedio de 50 personas, y lo que se llama un grupo social estable o el número de Dunbar, que son 150 personas. Y ya extendido eso tenemos un grupo de lazos débiles de 500 personas, que puede llegar a 500 personas. El número de Dunbar, este 150, es lo que él llama como el límite cognitivo a la cantidad de individuos en los cuales cualquier persona puede mantener relaciones estables. 150 son la cantidad de personas que uno puede llegar a decir que las conoce personalmente y que puede llevar el traqueo mental. Uno puede llegar, digamos, la contabilidad mental, decir, ah, sí, yo esta persona la conozco, que estaba casada con quién, o que jugaba en tal equipo de fútbol, o que tengo algún dato que lo puedo referenciar a esa persona. Bueno, increíblemente el número de Dunbar aparece en muchas investigaciones cuando a lo largo del mundo uno les pregunta a las personas a cuánta cantidad de gente conoce, el número de Dunbar 150 emerge como el grupo social estable en un montón de comunidades a lo largo del mundo. De hecho, en Chile hace poco se hizo un trabajo de campo estudiando también el tema de a cuánto era un trabajo de campo amplio a lo largo de todo Chile y el número, el grupo social estable, el grupo de conocidos que tenían los personajes entrevistados en promedio era de 150 también. O sea, es un número bastante regular. Tercer trabajo es el de Milgram, también hay que conocerlo porque esto lo vamos a volver a mencionar. Milgram realiza un trabajo experimental en Massachusetts para establecer algo sobre la cual, digamos, hay también muchas referencias. El hecho de que existen conocidos de conocidos y por ahí gente que está muy alejada geográficamente, increíblemente encuentra un conocido en común que los pueda conectar. La anécdota con la que empieza el libro Stanley Milgram es la de dos inmigrantes, el artículo de Milgram es la de dos norteamericanos que se cruzan en el medio de Europa, se encuentran de casualidad, se ponen a charlar, están tomando un café y en algún momento este personaje, uno de los personajes dice que había trabajado en una fábrica en Estados Unidos y que conocía a un personaje ahí de la fábrica que se llamaba X. Y el segundo, le decía, yo también lo conozco a X porque lo conocí en tal lugar. Y, en definitiva, eran dos personas que se cruzaban muy alejadamente de su origen geográfico y terminaban conociendo a un tercero, pese a estar a medio mundo de distancia. Eh, cuando estas dos personas que están tomando un café reconocen que conocen a esta persona en común, uno de estos miembros dice, bueno, small world. Small world se traduce como que el mundo es un pañuelo, ¿no? El mundo es pequeño, es mucho más pequeño de lo que nosotros intuitivamente pensamos. Y lo que él establece es que básicamente cualquier persona está conectada a otra persona a través de una cadena de no más de 5 actores, es decir, con solo 6 enlaces uno puede alcanzar a cualquier otra persona en el mundo. Bueno, esta teoría inicialmente fue establecida fue mencionada por Frigyes Karindin, un poeta húngaro, y está citado en el libro Linked de Barabasi. Barabasi es una persona que también estudia el fenómeno de Small World en su libro Linked. La idea detrás de todo eso es que tiene que ver con la complejidad de las redes y tiene que ver que
según esta teoría, dice una persona conoce una media entre amigos, familiares y compañeros de trabajo o escuela de a unas 100 personas. Vimos que el número de armas es 150, así que este número debería cambiar a 150. Pero bueno, supongamos que es a 100 personas. Si cada uno de sus amigos o conocidos también tiene otras 100 personas que conoce, cualquier individuo puede pasar un recado a 10.000 personas con tan solo pidiéndose a un amigo que pase el mensaje a sus amigos. Si esos 10.000 conocen a otras 100, la red se amplía a 1.000.000. Y si estos a su vez conocen a 100, se amplía a 100 millones en un cuarto nivel, a 10.000 millones en un quinto nivel y a 1.000.000 de millones en un sexto nivel. En 6 pasos y con las tecnologías disponibles se podría enviar un mensaje a cualquier individuos del planeta. Ahí tienen una publicación. Él lo que realiza es un trabajo de experimentación basado en Boston, envía cartas al otro lado de Estados Unidos diciendo a personas al azar que contacten, si conocen a un fulano, un hombre de una tienda, el dueño de una tienda que se llama el señor Jacob, si lo conocen, y si no lo conocen, si lo conocen, que le envíen este mail al señor Jacob. Y que si no lo conocen, que se lo envíen a alguien que ellos conocen y que sospechan que podría llegar a conocer a este señor Jacob. Entonces la idea es que se vayan armando cadenas de reenvío de estos correos hasta que lleguen al destinatario. Cuando llegan al destinatario, después se mide la longitud de la cadena. Y estas longitudes de la cadena, en realidad a Milgram le dan 5, 5,5, no le da 6 grados de separación, pero bueno, se terminó acuñando como que eran 6 grados de separación entre un individuo y otro en una red social grande. Eso está asociado a una métrica específica de la red, que es el diámetro de la red, y el diámetro de la red lo que nos dice es cuán alejado está un individuo del más alejado a través del camino mínimo posible que los une. Ahí van a tener un enlace de YouTube donde pueden ver la explicación del mundo pequeño, y si tienen Netflix pueden ver la película Experimenter, que refleja la vida de Stanley Milgram, y el recorte del film dedicado al experimento de Milgram lo pueden tener aquí. Si no, se meten en Netflix y lo pueden ver en castellano, donde él explica cómo realizó el experimento y bueno, cuáles son las deducciones. Finalmente ese trabajo se ha hecho más modernamente por un aporte de Duncan Watts y Steven Strogatz, que se publicó en Nature en el año 98, en la cual más o menos ellos han hecho el trabajo a través ¿cómo se llama?, de diferentes redes sociales modernas, y lo que han encontrado también son números de grados de separación relativamente bajos, y Facebook a su vez, cuando ha hecho este experimento de los grados de separación a través de Facebook, bajó el número de 6 a 4 a 5 grados de separación. Tienen parte de la investigación de la cantidad de enlaces que se requieren para unir intermedios, un nodo alejado de otro, en promedio. Así que el hecho de, fíjense que el hecho de que nosotros conocemos a 150 personas, cada persona conoce a 150 personas, y esto es un fenómeno asociado a la complejidad. Eso hace que las redes sean siempre un estudio de complejidad. Nosotros inmediatamente que nos metemos en redes, si empezamos a trabajar con las conexiones indirectas y las indirectas de las indirectas, entramos en un fenómeno de complejidad en la cual empezamos a estudiar exponenciales, ¿no? Y finalmente el tema de agujeros estructurales u hoyos estructurales es lo que plantea Bart, es parte de su teoría, es parte de una teoría dentro de lo que es. Yo les diría que en general en el análisis de redes sociales hay dos grandes teorías, que son la de Granovetter, que es la fortaleza de los vasos débiles, y esta que se llama agujeros estructurales de Ronald Buck, en la cual lo que se plantea aquí es que si en una red aparecen desconexiones, la gente o grandes desconexiones entre grupos, la gente que permite establecer puentes entre esos grupos desconectados adquiere una relevancia fundamental, tiene una importancia muy grande. Entonces, una red que relaciona a todos con todos, es una red que se la denomina completa, con alta densidad de enlaces y mucha información redundante. Cuando todos conocemos a todos, la misma información empieza a circular y empieza a ser cíclica, pero ser redundante. Una red como la que plantea Bart tiene agujeros estructurales, es decir, ausencia de conexiones entre muchos miembros, que se asemeja a un agujero en la estructura de la red de relaciones. Y el ejemplo típico que plantea Bart, que después lo vamos a volver a ver cuando veamos capital social, es, por ejemplo, una red de este tipo, en la cual tenemos un grupo acá azul, conectado entre ellos, pero conectado a través de una serie de enlaces con el grupo rojo. Y aquí tenemos un grupo verde y naranja, también conectados a través de un enlace con el grupo rojo. Y aquí tenemos dos actores marcados, nombrados. Uno es Robert y otro es James.
La cuestión que James tiene un montón de relaciones directas, y Robert tiene una menos, un poquito menos de relaciones, no, tiene la misma cantidad de relaciones directas también. Y la pregunta que se hace Bart es, ¿quién es más importante? ¿Quién tiene una red social más rica, Robert o James? La cuestión es que partiendo del enfoque de Bart, James lo que tiene sí es una red social directa de igual tamaño que Robert, pero accede a un montón de nodos, todos los rojos, que muy probablemente compartan la misma información. Y no llega a tener información nueva, no llega a adquirir información nueva. En cambio, Robert está accediendo a la misma información que James de manera indirecta, de manera que tiene conectado casi los mismos nodos que James, pero a su vez accede directamente a la información azul y directamente a la información verde. Entonces Robert está parado frente a un agujero estructural. Esto que está acá, esto que está aquí, esto que yo estoy marcando con el mouse, son los agujeros estructurales en esta red. Y parado frente a esos agujeros estructurales, una posición de ventaja en materia informativa. La posición de Bart va a ser